Bendiciones a todos los hermanos que van a participar de este seminario bíblico de invierno. Para mí es una satisfacción personal, una vez más, compartir la palabra del Señor. Siempre lo he dicho, mi vida gira en torno a la palabra de Dios. Mi corazón vibra cuando se plantea algo que está en las Escrituras. El motivo de este seminario, a diferencia de un curso, en un seminario son pocas materias las que se tratan, de hecho vamos a tratar 3 materias, y en un seminario se profundiza. Hoy ya es domingo, perdón, es día viernes 2 de junio. Ustedes van a tener el chat disponible en YouTube, ¿cierto? Para enviar sus comentarios si quieren o me lo envían al WhatsApp. Tenemos entonces las exposiciones de este seminario los viernes a las 10 de la noche y los lunes a las 10 de la noche. Comenzamos entonces ahora el mes de junio con la materia y la exposición cronología e historias bíblicas. Quiero, antes de que comencemos, enviarle a todos los que van a participar, tengo anotado aquí, tenemos participantes de distintas partes, casi 28 hasta ahora inscritos, de Payaco, Valdivia, tenemos personas hermanos de Osorno, tenemos de Pailahueque, de la zona de Victoria, tenemos también la quinta región hacia la zona de la costa, Maule, la zona de Colbún, aquí en la zona metropolitana en Santiago, tenemos hacia la zona norte en Chincolco y también nuestra hermana de Colombia. Entonces tenemos un buen grupo que tal vez con el paso de los días se va a ir añadiendo tal vez otra persona. Eh, Como les envié a ustedes en el pequeño informativo en PDF, vamos a comenzar con una exposición que a mi juicio es relevante. ¿Ya? Voy a enviarle también a ustedes los apuntes, porque los tengo acá, de los temas que vamos a conversar hoy día. Y creo que cada uno de ustedes, por distintos motivos, ha querido participar del seminario. Sea para aprender más, sea para salir de alguna duda o prepararse mejor para el tema de compartir con otros la palabra de Dios. Insisto de que la palabra de Dios, como dice en sus mismas páginas, es la espada del Espíritu. Y una espada es para precisamente enfrentarse a una batalla, a una guerra. En el curso anterior, de lo cual muchos de ustedes participaron, y está disponible en un enlace en YouTube, las clases completas, creo que fueron más de 70 clases desde junio hasta el mes de febrero, vimos puntos muy importantes con respecto al tema de la autoridad de la palabra, la inerrabilidad, la infalibilidad de las escrituras. Lo que vamos a enfocar ahora durante este mes en las clases o en las exposiciones que voy a dar en este seminario es en el aspecto de la historicidad del registro bíblico, las fechas y las dataciones de los sucesos que están narrados en las escrituras. Eh, Usted dirá, ¿por qué es importante? La gente pregunta, ¿por qué es importante saber un poco el tema de la fecha, la datación de los sucesos bíblicos? Eh, uno de los motivos importantes es porque la Biblia, la palabra de Dios, aquí tengo una Biblia que me compré hace poco, Biblia pesa bastante, tamaño, letra ultra gigante, porque ya la vista no me acompaña, pero va a ser mi fiel compañera por bastantes años, si así Dios lo permite. La otra la usé por muchos años, desde muy joven, me acompañó en muchas batallas y la Biblia está bajo ataque de los escépticos. La gente que es escéptica está bajo ataque permanente. Y uno de los enfoques de ataque que la Biblia recibe permanentemente es con respecto a la historicidad. O sea, personas que niegan que los hechos narrados en la Biblia fueron históricos. En el mes de junio vamos a hablar de eso, de la historicidad, que nosotros podemos demostrar que la Biblia, desde el punto de vista histórico, es real, es creíble y que los hechos que relatan
las páginas de la Biblia sucedieron como tal. Los registros bíblicos son confiables, en otras palabras. ¿Para qué son los registros bíblicos? Nos sirven para ubicarnos y ubicarlos en una línea de tiempo. Por ejemplo, todos nosotros tenemos nuestro carnet de identidad, que nos hace sentir de que somos parte de un estado, de una nación. Sin ese carnet, sin ese registro, técnicamente no podemos hacer nada. Cuando una persona nace en una región, al momento de nacer, se espera de que se le inscriba en el registro civil. Antiguamente, cuando hablo de antiguamente, antes de que las naciones, los estados, las repúblicas, ¿cierto?, tuviesen los registros civiles tal cual nosotros los conocemos hoy, habían sistemas de registro, y los sistemas de registro siempre estaban a manos de las iglesias, sobre todo la iglesia católica, desde el punto de vista que la iglesia católica depende en este caso de un gobierno central que es el Vaticano. Cuando los conquistadores salieron de España, o no solamente de España, sino desde la Europa, a conquistar muchos imperios del mundo, y no solamente lo hicieron los católicos, también lo hicieron los ingleses. Los ingleses agarraron grandes partes de la India, del Asia, del África. Estas dos fuerzas, cuando hablamos de fuerza, hablamos de fuerzas políticas, religiosas, enfocándonos en ese punto. Ellos, al llegar a un lugar, tomaban registros, censos, lo que después derivó en la estructura que lo que nosotros hoy llamamos el registro civil, que cada nación recibe distintos nombres, pero por lo menos en este país se le llama registro civil y de identificación, donde es una base de datos hoy digital por lo demás. Registros faciales, registros biométricos, registros dactilares. Todo eso nos conlleva al razonamiento de que todo queda fechado, datado y registrado. En los tiempos que yo le hablo de la expansión de la colonia española, de la corona británica, a la gente, ¿cierto?, cuando se la bautizaba propiamente tal, se les pedía un certificado en lo cual quedaba registrado. Hay iglesias no cristianas que tienen una base de datos enorme, una de ellas es la mormona. La base de datos de la iglesia mormona es muy grande, muy poderosa. De hecho, desde el punto de vista genealógico, se usa mucho la base de datos de ellos, puesto de que muchos de sus misioneros en estos países, ¿cierto?, fueron muy meticulosos, ¿cierto?, en llevar un registro genealógico. Todo lo que vamos a hablar en esta clase y en esta exponencia de mes de junio va en esta línea, entender un poco el tema de los registros. Ahora, la Biblia en sí es un libro de registros. Quiero que ustedes, que son los participantes de este seminario, aprendan eso. Aprendan de que la Biblia sin duda es la palabra de Dios, de ella extraemos nuestros conocimientos doctrinales, espirituales, nuestras enseñanzas, pero también en sí la Biblia, aparte de ser una unidad múltiple de libros, 66 en este caso, condensados en dos grandes bloques, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo, pero la Biblia es una unidad. El gran error de los cristianos hoy es que eso fue de la ley, y hoy estamos en la gracia, y sin necesidad de complicarnos en tecnicismos teológicos. Lo que quiero que usted comprenda es lo siguiente: la Biblia es una unidad. Por ejemplo, el gran mandamiento, el decálogo, la dación de la ley que se dio en el Sinaí. Hay códigos morales que rigen prácticamente a todas las naciones del mundo. Uno de ellos es honra a tu padre y a tu madre. Eso fue dado en la ley. Y hoy nosotros, o los que dicen que estamos en la gracia, no pueden invalidar ese mandamiento. Ahora, esta explicación superficialmente que doy sin adentrarme en el punto bíblico como tal, nos lleva a la reflexión de lo siguiente.
nosotros, ustedes, tienen que ver la Biblia como un compendio histórico. Cuando usted lee cualquier pasaje de la Biblia, lo que usted está viendo es un registro histórico de hechos que ocurrieron y fueron veraces, fueron reales. El mismo suceso de la dación de la ley, de la entrega de la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, en el posterior al exilio, a la salida, perdón, del pueblo de Israel de Egipto, al éxodo. Es un suceso histórico. Cuando nosotros vemos en la Biblia diferentes sucesos, lo que nosotros estamos viendo es una explicación, es una narración de sucesos que ocurrieron. Ahora, como les dije, esto sirve para ubicarnos nosotros y ubicarlos, estos sucesos, en una línea de tiempo. Yo sé que para no todos los cristianos despierta entusiasmo esto, puesto de que nosotros vemos que los niños, los que están en etapa estudiantil, en la básica o en la secundaria, o en educación técnica superior, siempre también se tocan estos temas desde el punto de vista histórico y mucha gente lo encuentra aburrido, lo encuentra innecesario, pero en la práctica somos parte de la historia. Punto uno. ¿Para qué es importante entonces el tema de la cronología y la datación de los sucesos? Primero, para ordenar los acontecimientos bíblicos, de los cuales extraemos las enseñanzas y las verdades que son nuestra práctica de fe. Por ejemplo, nosotros creemos en la enseñanza y en la práctica de la Santa Cena, de la comunión que instituyó nuestro Señor. Eso es un hecho histórico, es un hecho puntual que sucedió. ¿Cuándo sucedió? En la semana y en las horas, en la semana triunfal de Jesús, cuando entra a Jerusalén, y después en esa misma semana de la Pascua Jesús es llevado a muerte por la cúpula religiosa y la cúpula política que reinaba en ese tiempo. ¿Se puede datar? ¿Se puede fechar una fecha aproximada? Sí, se puede. Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta ponencia de los miércoles, perdón, de los lunes y de los viernes. Que la Biblia, que está bajo ataque desde el punto de vista de su historicidad, usted como cristiano, usted como lector de la Escritura, usted como una persona que se acerca a la Biblia para buscar de ella palabra de Dios, tenemos que entender que esta palabra de Dios también fue escrita en un marco histórico. Ahora, nosotros solemos ver la historia como algo pasado. La Biblia, a diferencia de otros libros, de los libros Vedas de las culturas orientales, de los libros arábigos, en este caso el Corán, de los libros sánscritos de las religiones del otro lado del mundo, o los escritos, entre comillas, sagrados de las tribus amerindias, ninguno de ellos goza de la perdurabilidad del relato a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted lee, por ejemplo, el relato bíblico del diluvio, si usted es un cristiano que ha nacido de nuevo, con convicción en su corazón, usted vibra con ese relato. Usted sabe que eso no es ficción, no fue producto de la invención de un literato de la antigüedad. En cambio, cuando usted lee otros textos sagrados de otras religiones, en otras religiones no se habla de un avivamiento, no se habla de un nacer, no se habla de lo que nosotros hablamos en la jerga cristiana, lenguaje bíblico, por lo demás, donde hablamos de los ríos de agua viva. Agua viva simplemente significa que está en movimiento. El mensaje bíblico es ese, pero está en un marco histórico, que es lo que nos compete hablar a través de toda la ponencia de este seminario. Vamos a ver, porque esta charla principal es introductoria, vamos a ver de qué manera nosotros podemos entender la historia o la cronología dentro de la historia de la Biblia entera y cómo hacerlo más fácil de entender, porque mucha gente dice, yo el Antiguo Testamento se me enreda, no lo entiendo,
abro la Biblia y veo que Jeremías está en problemas, veo que Isaías está por allá con sus problemas, veo reyes y no entiendo los mensajes que ellos tenían. Vamos a ver los procesos desde la creación, ¿cierto? El Edén, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cronológico, desde la caída del hombre, la Torre de Babel, el diluvio, ¿cierto? La expansión demográfica posterior a la Torre de Babel, los primeros patriarcas, la formación de Israel, luego de la promesa que Dios le hace a Abraham, Israel en su forjamiento como nación en Egipto, su liberación, su proceso de consolidación como nación a la toma de la tierra prometida, la monarquía hebrea, partiendo por los primeros tres grandes reinos, Saúl, David y Salomón, la división del reino en el reino del norte, el reino del sur, el exilio, que es la cautividad de estos reinos, el retorno, la reconstrucción del templo, y todo ese periodo, los últimos que mencioné, abarca gran parte del Antiguo Testamento, donde están todos los profetas. Gran parte del Antiguo Testamento, los libros son del nombre de profetas que ministraron en todo ese periodo, hasta que llegamos al periodo de Malaquías, último de los profetas. Y en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo hay un periodo de unos cuantos siglos, que es donde luego aparece en el Nuevo Testamento. Cualquiera de nosotros que lee se da cuenta que aparecen los romanos, y en el libro de Malaquías no se habla de ello, porque en ese periodo intertestamentario surge el Imperio Romano, suceden cosas que están datadas desde el punto de vista histórico, paralelo a los relatos bíblicos, y luego la historia cronológica del Nuevo Testamento es breve, no abarca tal vez más de 100 años, tal vez propiamente tal ese punto. Ahora, yo siempre cuando entramos en debate, y me refiero no debates de pelea, sino debates de intercambio de ideas o de conocimientos bíblicos, mucha gente a veces se siente frustrada o se asusta o se amedrenta cuando viene un escéptico, alguien que no tiene el afán de aprender sobre temas bíblicos, sino más bien entrar en polémicas innecesarias. Dicen, basándose en autores no cristianos o cristianos pero poco confiables, dicen que la cronología bíblica no es exacta. No necesariamente necesita ser exacta para los puntos de fe que nosotros proclamamos. Eso es lo que usted tiene que tener tranquilidad con respecto a eso. Aquí hago uno de los paréntesis que siempre hago en todas las charlas que hago, o clase o ponencia. Usted tiene que tener cuidado, tiene que tener precaución. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y todas estas herramientas de internet son maravillosas para darnos a conocer, aprender, intercambiar, pero no es una muy buena herramienta para poner oído a muchos de los, entre comillas, maestros, que mucha gente no está diciendo las cosas como son, lo único que hacen es confundir a las personas, y mucha gente no tiene la preparación necesaria para dar a conocer, en este caso, cuestiones que vengan relacionadas con la palabra del Señor. Bueno, hemos mencionado puntos importantes que después usted viendo el video lo va a poder ir revisando con calma. Cada clase va a ser de 45 minutos, así es que no van a ser extensas, pero usted después las puede ir revisando con calma. Voy a poner algunos ejemplos bíblicos, solamente algunos, porque ya después el día lunes vamos a entrar de lleno en los gráficos. Ya les envié al grupo, ¿cierto? Tenemos el grupo en WhatsApp del Seminario Bíblico de Invierno, una lámina que es de alta resolución. ¿Ya? En verdad es una imagen, pero está en formato PDF para poder abrirla de manera más rápida, pero esa imagen no la va a poder imprimir porque es demasiado grande, es muy grande. Pero sí puede en el celular, si su celular tiene, casi todos los celulares son modernos, así que no había problema en ampliar la imagen, ¿ya? O en el computador le pone con la lupita y lo va agrandando y se da cuenta que es una imagen muy grande, que es una imagen cronológica en línea de tiempo de
la Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis. Evidentemente está resumida, ¿ya? Está resumida. Esto es un seminario para tratar temas puntuales. Hay materias dentro de la teología o de los estudios bíblicos que se encargan específicamente de estudiar cada área puntual. Hay autores cristianos muy buenos con el que tratan, por ejemplo, se especializan en el exilio, por ejemplo. Hay libros cristianos de autores muy buenos, muy serios, que hablan, por ejemplo, de la monarquía hebrea, ¿no? Que te dan un detalle fantástico de todo eso. Hay libros sobre la era apostólica, o sea, sobre los apóstoles, sobre la iglesia primitiva, o sea, sobre la iglesia del libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro 100% histórico, donde para entender el libro de los Hechos hay que también leer el marco histórico del trabajo de los apóstoles en sus giras que hicieron por lo que hoy es parte de Europa. Cuando digo ahora que voy a poner algunos ejemplos, me refiero a lo que dije al inicio. Tenemos que ver la Biblia, la palabra de Dios, como un libro de registros. Aquí están los registros, con fechas, ¿no?, datados en tiempos antiguos. Ahora, los judíos, y esto lo vamos a ver, me voy a adelantar un poco, esto es como un canapé, un petit bouché, una degustación de lo que vamos a ver un poco en el mes de junio. Los judíos tenían una forma, evidentemente, por su cultura, por su idioma, por su cosmovisión, por su forma de ver las cosas, tenían una forma distinta de datar el día. Para ellos el día empezaba en el ocaso, o sea, apenas empezaban a aparecer las primeras estrellas. Cuando el sol se iba a ocultar, apenas aparecían las primeras estrellas, ahí comenzaba un día. También hay que entender que en el hebreo antiguo, hay que entender que el hebreo antiguo, en el cual los escritos fueron tomados, es un lenguaje muy antiguo, semítico. Hay personas lingüistas, ¿no?, que se especializan en la extracción, en eso lo vimos en la clase, en el curso anterior, en la exégesis, que se especializan en estos temas que son profundos. ¿Por qué le explico esto? Porque cuando nosotros leemos, por ejemplo, lo que dijo Jesús con respecto a su venida, donde dice que el día y la hora nadie lo sabe. Si usted lee ese texto, ahora, con la cultura actual, donde para nosotros un día es un día de 24 horas, cada hora tiene 60 minutos, cada minuto tiene un segundo. Nosotros fraccionamos el tiempo y datamos el tiempo de esa manera. Para un judío era muy distinto el concepto día. De hecho, para que comprendamos esto que es increíble, el concepto día ya aparece en la creación, en el Génesis, cuando dice, y fue la mañana y la tarde del día primero. Eso está en el relato de la creación. Y vio Dios que era bueno. Y fue la mañana y la tarde del día tercero. Y así nos va dando cuenta de que el escritor del Génesis, hay que entender que el Génesis se le atribuye a Moisés. El Pentateuco en realidad. O sea, prácticamente hay unanimidad dentro del mundo judaico y dentro del mundo cristiano igual. La autoría, ¿cierto?, literaria del relato del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿De qué manera? De una manera sobrenatural, porque la Biblia dice de que la palabra de Dios fue inspirada por él, inspirada por Dios. A diferencia de los libros terrenales que nacen de la mente del hombre, del corazón del hombre, de la imaginación o de la inspiración puramente humana, la Biblia es palabra inspirada por Dios, soplada por Dios. Entonces no tendría que haber problema para que usted como cristiano acepte la Biblia como un relato verídico porque sale del corazón de Dios. Esa es la razón por la cual el mundo ataca la Biblia, porque no cree que sea originada en el corazón de Dios. Entonces, cuando las personas no creen eso, están en toda la libertad de atacarla, según ellos. Entonces, en el libro del Génesis, recordemos que Génesis significa en hebreo Bereshit, los inicios, son los inicios de la vida, los inicios de los juicios, los inicios de la muerte,
los inicios de la familia, los inicios del mundo, los inicios de la caída, los inicios de la redención, es los inicios de todo. Y también dice la Biblia que cuando Dios crea, ¿cierto? Valga la redundancia, su creación, pone los astros, específicamente dice que puso las estrellas, ¿ah? El sol y la luna, dice el sol la lumbrera mayor y la luna la lumbrera menor, y dice que Dios los crea para fijar las estaciones, que es lo que hoy día el ser humano hace. El calendario de todas las naciones del mundo es lunar y solar. Nosotros, en las culturas nuestras, el calendario es solar. La cultura judía usaba un calendario unisolar, o sea, lunisolar, perdón. Era lunar y solar. Resultado de lo cual que el calendario judío tiene dos expresiones, un calendario civil y un calendario religioso, que evidentemente no es como el nuestro, que es lo que vamos a ver detalladamente en las clases posteriores o en las charlas posteriores que vamos a dar. Les mencionaba ese versículo donde Jesús dice que el día ni la hora nadie lo sabe. Evidentemente Jesús no habla del año, abriendo un abanico de posibilidades fantástico. De hecho, los judíos esperaban, porque los judíos tienen un calendario con datación distinta al nuestro, los judíos esperaban al Mesías un par de años atrás, dentro de la teología evangélica, cristiano-evangélica, muchos teólogos buenos, teólogos que uno puede decir que son serios, están de acuerdo en este hallazgo increíble de la parábola de las 10 vírgenes, con lo cual yo concuerdo alegremente. La parábola de las 10 vírgenes plantea la escena de una boda típica judía de los tiempos antiguos, donde dice que la novia espera al novio. No es como en nuestra cultura es al revés. Es el novio el que espera a la novia. Pero en la cultura antigua judía era la novia la que tenía que esperar al esposo. Y la Biblia dice una palabra clave. Usted conoce el relato bíblico. Después lo puede buscar en su Biblia y marcarlo, porque está escrito, dice, y tardándose el esposo. Había una hora específica a la cual él tenía que llegar. Normalmente las bodas, ¿cierto?, se hacían a las 9 de la noche, la llegada del esposo. Pero la Biblia dice, y tardándose el esposo. Producto de esa tardanza se provoca el adormecimiento de las 10 vírgenes. Y luego el fatal desenlace de que estas 10 vírgenes tenían un propósito, eran 10 para hacer un camino de luz, 5 por cada lado, cada una con su lámpara encendida, para recibir al novio, al esposo. La tragedia bíblica dice de que de estas 10 vírgenes, 5 no tenían aceite en sus lámparas, que era el combustible para encender las lámparas. Otras 5 tenían. Ahora, la palabra clave es eso. Dice que se tardó el esposo. Todos los predicadores hacen énfasis en el tema de las lámparas, del aceite, de que todas se quedaron dormidas, porque es un hecho bíblico que todas se quedaron dormidas. Pero Jesús hace hincapié en esto, y tardándose el esposo. No dice por qué, no da la razón, pero llegó, dice, a medianoche. 3 horas de desfase. Hermanos, participantes de este seminario, lo que Jesús está diciendo en esta parábola es que Él es el Señor del tiempo. Él decide cuándo, cómo. La gente lo esperaba a las 9, pero dice que Él se tardó. No dijo por qué, pero se tardó, pero llegó a la hora que nadie pensaba. Por eso Jesús dice, el día y la hora nadie lo sabe. Y en la hora que menos penséis. Hoy todos están pensando, tal día va a llegar el Señor, porque tal y cual acontecimiento sucede. Pero Jesús es claro de que a la hora en que menos pensamos. Ahora nos detenemos en este lenguaje críptico de Jesús, porque Jesús en su calidad de rabí manejaba un lenguaje críptico que es de difícil acceso. De hecho, Jesús lo hizo sentir en su prédica pública y la gente se quejaba, decía, Señor, ¿por qué hablas por parábolas? Porque el mensaje bíblico no es fácil de digerir. Bueno, vamos a ir a algunos ejemplos bíblicos que nos hablan específicamente sobre el tema de las fechas y las dataciones.
Tenemos entonces el registro bíblico de Lucas, capítulo 2, verso 2, que se los voy a leer. Ustedes igual después lo marcan en su Biblia o van teniendo un cuaderno para ir tomando apuntes de lo que a ustedes les parezca importante o interesante. Esta Biblia es fantástica, no tengo que ni bajar la cabeza, veo muy bien las letras. La otra Biblia me hacía sufrir la vista, pero esta Biblia es genial. Lucas capítulo 2, donde narra el nacimiento de Jesús, se menciona un hecho histórico, cronológico y con una datación precisa. Lucas 2, verso 1 y 2, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Todo el mundo, para que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Estos dos versículos contienen información histórica, cronológica y con datación. Habla del famoso Augusto César, que nosotros lo conocemos por las películas. Han habido películas innumerables que han hablado de este personaje, un personaje histórico, uno de los primeros emperadores romanos. Augusto César gobernó desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. O sea, más o menos Jesús era un adolescente, ni siquiera un preadolescente. Jesús era un adolescente cuando terminó de gobernar Augusto César. Y hay que entender que si usted lee la Biblia desde el punto de vista histórico y cronológico, la Biblia nos da fechas, nos da épocas. Por eso exaspera, por eso frustra, molesta cuando hay gente que dice: no, la Biblia es un libro de mitos. Pues estupideces, dicen. Y yo cuando me voy entonces al libro de Lucas, capítulo 2, verso 1, y me habla de un personaje histórico que a todos los niños de cualquier rango de edad, etapa básica o superior, o en la universidad, es cosa de ir a un museo y vamos a encontrar estatuas, vamos a encontrar representaciones de la época romana de este famoso señor César Augusto, que está mencionado en la Biblia. Ahora, no porque se menciona en la Biblia quiere decir que era un santo. Ese tipo sin duda era una sabandija, era un tipo malo. Era parte del imperio gobernante en la época de Cristo, pero el hecho de que se mencione en la Biblia quiere decir que fue un hecho histórico real. Dice que en aquellos días, ¿cierto?, se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo, cuando dice primer censo, quiere decir que hubo otros más en esa época, dice, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Este gobernador era un alto oficial romano que ese censo fue hecho según la historia. Eso, cualquier libro o almanaque mundial o cualquier libro de historia le va a mencionar este personaje que también se menciona en el versículo 2, ¿cierto? Cirenio, gobernador de Siria, más o menos era para el año 6 después de Cristo. O sea, Jesús era un infante, o sea, no un bebé propiamente tal, pero era un niño cuando empezaba sus primeros años de educación, llamémosle básica o primaria. En esa época, eso usted lo puede consultar con cualquier libro de historia. Ahora, lo que le estoy mostrando yo es una forma de leer la Biblia y estudiar la Biblia desde el punto de vista histórico y cronológico. La gente siempre se molesta y entra, sobre cuando es Navidad, entran disputas rancias que no llevan a nada. La gente dice: Jesús nació el 25 de diciembre o no, y se arman peleas enormes y la gente, los cristianos a veces no saben cómo mostrar bíblicamente que Jesús nació. Estos versículos que nos hablan acerca del nacimiento de Cristo nos ubican en una línea de tiempo histórica comprobable de cuando Jesús nace. Porque si usted lee el capítulo 2
Habla del nacimiento de Jesús, habla de los ángeles y los pastores, y habla de cuando Jesús fue presentado en el templo a los 8 días de nacido. Entonces, ¿por qué es importante leer la Biblia y estudiar la Biblia de esta manera? Porque tiene un respaldo histórico. Por eso Lucas menciona a Augusto César. Por eso Lucas menciona en el versículo 2 a Cirenio, gobernador de Siria. Porque ese censo, dice, ese primer censo fue hecho en esa época. ¿En qué época? En la época que este gobernador estuvo fue más o menos para el año 6 después de Cristo. Porque esto hay que entender que nosotros tenemos la Biblia como la palabra de Dios, es un libro histórico, cronológico, y a la par de que la Biblia relata estos hechos, sucedían otras cosas en el mundo que también están registradas y que la Biblia también las registra. Voy a explicarlo de otra manera. Usted vive su vida, todos nosotros solemos decir este dicho que no es muy bueno, pero lo decimos: yo vivo mi metro cuadrado, vivo mi espacio. Pero fuera de su mundo, fuera de su realidad, el mundo sigue teniendo otras realidades. Mientras nosotros en estos países, precisamente en este país, vivimos una relativa calma, en otra parte del mundo hay guerras, hay hambrunas, hay catástrofes que están siendo datadas, fechadas y documentadas. Con el tema del COVID o la pandemia sucedió. La OMS hace unos pocos días atrás dijo: no hay más pandemia, oficialmente se acaba. Pasó a ser un hecho histórico. Todos ya dejaron la opresión de esa circunstancia que llevó a mucha gente a morir. A mucha gente ahora tiene aún las secuelas de lo que conllevó esa pandemia, pero es un hecho histórico. Ya quedó registrado en distintas maneras lo que ocurrió. La Biblia es exactamente un registro histórico. Lucas 2 es uno de tantos ejemplos que vamos a poner. Te menciona entonces a Augusto César, te menciona a Cirenio. Augusto César lo podemos cotejar paralelamente con la historia, llamémosle secular, y nos damos cuenta que es un personaje real que existió. Sería absurdo que alguien dijese Augusto César no existió, que es ficción. Si usted llega a decir esa locura en un salón de clase, van a decir que usted está loco, que usted es un tipo tonto o derechamente ignorante, porque todo el mundo sabe de la existencia de este emperador Augusto César, y de este otro personaje que en los días de Cirenio, gobernador de Siria, ahí se hizo el primer censo, también hay documentación histórica sobre eso. Entonces, aquí tenemos ya dos ejemplos sobre eso. Vamos a ir a otro ejemplo bíblico, Éxodo 28:20, donde también se nos habla de un censo en los tiempos de Moisés. Ya esto es otra fecha muy posterior. Luego, a través de las ponencias que vamos a ir teniendo durante este mes, vamos a tener una forma práctica de poder ubicarnos con fechas. Porque si yo a usted le preguntase cuándo ocurrió el diluvio, usted me va a dar la cita bíblica y me va a decir Génesis tanto tanto. Sí, ese es el registro bíblico. Pero si yo le preguntase fechas, ¿en qué año? Y ese es el motivo por el cual nosotros debemos estudiar la Biblia. Primero, para enriquecer nuestra fe. Y segundo, para que cuando usted tenga un tema de conversación con alguien, ¿me entiende?, usted pueda responder inteligentemente. O sea, ¿qué responder inteligentemente? Darnos cuenta de que muchos de los sucesos bíblicos van paralelamente en un carril donde en el mundo extrabíblico sucedieron cosas que también fueron registradas por ellos. Por ejemplo, tenemos el relato bíblico del Éxodo 38, verso 20, donde se lo voy a leer, y tiene un detalle que también es importante que lo consideremos a la hora de estudiar un poco el tema de la cronología bíblica y de la historia. Porque mucha gente a veces me dice, ¿y por qué en la Biblia no se toman en cuenta las mujeres? ¿Por qué no hay nombres de ellas? ¿O por qué no está registrado como yo quisiera que esté registrado? Por cuestiones netamente culturales, por cuestiones sociopolíticas, y a veces por cuestiones que son netamente curiosas, como el otro día le comentaba a uno de ustedes que me hizo la pregunta.
Hoy nosotros tenemos de estos fantásticos dispositivos, lápices, papel en abundancia, métodos de registro de la información. En esos tiempos no. Hemos visto que la gente escribía en papiros y de repente, ¿qué pasaba si se acababa el papiro? No tenían dónde escribir. Mucha información no quedó registrada porque no tenían dónde escribir. Entonces, cuando ellos tenían para registrar algo, ponían lo más importante. En este caso, los cabezas de familia, que eran los hombres. Y se supone que el hombre representaba a su grupo familiar. Tenemos entonces Éxodo 38:20, que lo voy a leer, y tiene un dato curioso. Dice Éxodo 38:20. Con respecto al censo, dice: de mayor de 20 años tomarás en cuenta a los varones para el censo. Hoy día eso no ocurre. Hoy, cuando se hacen los censos en los países, te preguntan hasta cuántas mascotas hay en tu casa, cuántos niños. Si hay un censo y usted oculta la información de un niño, de un pequeño, eso no se hace. Tiene que dar toda la información. Ahora, hay una razón de por qué en el pueblo de Israel, sobre todo en el Antiguo Testamento, existen estos detalles, esta información, que es lo que vamos a ir viendo en el seminario. Entendiendo estos detalles, vamos a entender un poco de la cultura judía y de culturas que son interbíblicas, que están ahí. Tenemos, por ejemplo, otro ejemplo bíblico más, porque creo que disponemos todavía de algunos minutos de clase. Vamos a leer Ezequiel 24, verso 2. Estoy contento porque con esta Biblia no agacho la cabeza. Antes parecía de esas gallinas que picaban maíz agachando la cabeza. Aquí con esta tengo un panorama genial. Así que si usted quiere ser un buen estudiante de la Biblia, invierta en una Biblia buena. Esta Biblia vale como 50.000 pesos y no me estoy jactando del precio, sino de que son caras las Biblias. No es como comprarse la cuarta o esos diarios gratis, no. Pero hay que invertir en palabra de Dios. Regálese usted una buena Biblia. No espere que yo se la regale como profesor. Usted mismo, de su sueldo, diga: voy a comprarme una buena Biblia de estudio. Mi esposa aquí tiene una, por acá está, la vamos a sacar. Delante mismo la dejé acá, que es una Biblia muy buena para mujeres. Capaz que salga un billete aquí escondido, no sé, ya tenía mucha fe que aparezca un billete por aquí. Mire, todavía está en su paquete. Esto es una propaganda ahí, la sociedad bíblica no me paga por hacer esta propaganda, pero para que usted se anime. Esta Biblia es preciosa, Biblia de la mujer, dice, conforme al corazón de Dios. Esta costó más o menos casi 40.000 pesos, ¿no? Un par de años atrás, pero una buena Biblia. No todas las Biblias son iguales, eso lo vimos en el curso anterior, pero usted tiene que invertir en comprarse una Biblia de estudio. Hágalo. Aparte de que se va a sentir contento con usted mismo por ser un estudiante aplicado a las cosas de Dios, Dios también se va a poner contento contigo porque usted está haciendo obras de salvación. No haga como un hermano una vez me respondió este disparate, me dijo, tipo ignorante, no voy a dar nombre para que no haya ofensa, pero ignorante por donde se lo mirara, me dijo, ignorante en el sentido de que yo sé que no quería aprender, y no porque no le diera de acá, sino que se agarraba de un versículo bíblico su versículo bíblico favorito, Eclesiastés, donde decía que era aflicción de la carne el mucho estudio. Me salió con esa tontera. Pero bueno, cada loco con su tema, como dice el dicho de la sabiduría popular. Tenemos entonces el último ejemplo de Ezequiel 24:2, otro ejemplo más de otros donde nos habla de datación, ¿no? O sea, se puede datar una fecha de un hecho cronológico que quiere decir que se puede ubicar en una línea de tiempo, y un hecho histórico, que quiere decir histórico de que hay registros de que eso ocurrió. Otro paréntesis, el otro día iba con mi esposa, fuimos al centro, tuvimos que hacer un trámite y bajamos a una estación, no me recuerdo, de una de las líneas nuevas, y bajamos a altos niveles y ahí hay exposiciones de
jarritos, ¿no? Porque los tipos cuando meten esas máquinas y se ponen a hacer excavaciones a tantos metros de profundidad encuentran, no sé, cementerios antiguos, jarras, manta o ropa de los pueblos prehispánicos, o sea, antes de que llegaran los españoles 500 años atrás, los pueblos amerindios que poblaban toda esta zona. Si alguien dijese, no, esos pueblos no existieron, están las evidencias arqueológicas, están sus ropas, sus huesos, está todo sepultado, pero está ahí, es un hecho histórico que después nos conlleva a la otra fase. Si es un hecho histórico, es un hecho cronológico, se puede datar. Y aquí vamos a entrar, no voy a abarcar todo en esta primera exposición inicial, pero durante este mes de junio vamos a ver eso. Vamos a ver la forma secular de la datación, el famoso carbono 14, que la gente sabe de que es uno de los métodos, o fue uno de los métodos más populares de datar la edad geológica a través de los minerales, y mucha gente tomándose de eso ha dicho que la Tierra tiene sin duda millones y millones de años, siendo que el hecho bíblico, basándonos en las cifras bíblicas como tal, el mundo tal vez no pase de los 4.500 a 5.000 años aprox. Que esos son temas que vamos viendo a través de todo el mes. Nos quedan 5 minutos, me avisan desde la sala de mando, porque aquí habilitamos un buen lugar para dar la clase. Ezequiel 24, 2, donde nos habla acerca del sitio de Jerusalén. El sitio es cuando Nabucodonosor viene y se lleva cautiva, ¿cierto?, a gran parte de la nación. Y ese hecho está registrado aquí en el relato bíblico. Se lo voy a leer y con esto vamos a concluir. El chat va a quedar abierto si alguien quiere escribir algo o me envía sus preguntas por WhatsApp, cualquier consulta que tenga sobre lo que se habló hoy, y ya vamos a tener la próxima exposición el día lunes a las 10 de la noche. Ezequiel 24:2. Trato con cuidadito la Biblia, como está nueva, no quiero lastimarla todavía tanto. Ezequiel 24:2 dice: vino a mí palabra de Jehová en el año 9, ya te da una fecha, el año 9, en el mes 10, se refiere al calendario judío, el calendario judío, a los 10 días del mes, diciendo, Dios le dice, hijo de hombre, escribe la fecha en este día. Atención con lo que estamos leyendo, Ezequiel 24:2. El versículo 1 nos da el año 9, el mes 10, y a los 10 días del mes. Esa fecha, Ezequiel tuvo una visión y una experiencia con Dios, y a la vez había sucedido un hecho en el aspecto social, político del pueblo de Dios, de Israel en este caso. Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Este versículo, estos dos versículos que hemos leído, es fantástico. O sea, yo se lo voy a dejar ya aquí, como se dice, la pelota frente al arco. Nos quedan 2 minutos. El libro de Dios, la palabra de Dios, es historia pura y dura. O sea, cada vez que usted lee, hemos leído Ezequiel 24, verso 1 y verso 2. Cada vez que usted lee cualquier cita de la palabra y usted la lee desde la perspectiva cronológica, histórica, usted la puede ubicar en una línea de tiempo. Si alguien le dice, es que la palabra de Dios no es real, es mentira, un libro de cuento, es ficción, lo escribieron los pitufos, no sé, porque hay gente que dice pura locura. Y cualquier tema que usted agarre, usted lo puede corroborar con la historia secular. Ezequiel 24, 1, 2 nos habla del rey de Babilonia, que puso sitio a Jerusalén. Jerusalén, una ciudad real, existe. Hasta el día de hoy, usted por Google Maps puede hacer un viaje virtual por Jerusalén. Y te habla del rey de Babilonia, que puso sitio, o sea, la acercó con sus soldados y durante meses hasta que la tomaron cautiva. Es un hecho histórico real que ocurrió. Y yo lo puedo comprobar con abundante información extrabíblica. Extrabíblica quiere decir paralela al relato bíblico. Ha sido un placer dar la primera
exposición de este seminario, Cronología e Historia Bíblica. Esta es la primera. Vamos a tener el lunes la próxima, el próximo viernes, lunes y viernes a las 10 de la noche, y las clases van a quedar grabadas. Yo creo que cualquier consulta que ustedes tengan, me la hagan, no se queden con preguntas, no hay preguntas tontas ni que sean mal hechas, háganlas, todas las preguntas, vamos a buscar respuestas para entregarlas. Así es que Dios les bendiga, ha sido un placer, cualquier información va a ser subida al grupo. Ya sean bendecidos de parte del Señor. Dios les bendiga.